Santa como tal no es, porque la Iglesia Católica no lo ha reconocido, obvio, y no ha hecho todo el proceso y todo el protocolo que se tiene que hacer para decir es santa. Que si tú prometías algo y no lo cumplías, ibas a tener severos problemas. Se le cobraba a los chinos. Sí, pero fuerte. ¿Es buena o es mala? Es buena para unas personas porque les rinde estos favores. Exactamente, ¿no? Te hace un favor, te hace un milagro. Ajá. Y tú dices es buena. Los santos y las vírgenes ya están muy ocupados. Ahora tiene que llegar alguien a ayudarnos, y ese alguien lo hemos encontrado en la Santa Muerte. Teníamos a personas que terminaron en la cárcel que querían construir la catedral de la Santa Muerte en la Ciudad de México. Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast, donde posiblemente lo que estás por escuchar no te convendría vivirlo. Bienvenidos. Quiero dar un preámbulo antes porque sí es un tema un poco delicado, al cual vamos a tratar de buscar las palabras exactas para no mencionar, pero la plática te va a ser muy evidente. Y para esto tengo un gran amigo, periodista e investigador, muy reconocido del fenómeno OVNI y del fenómeno de los misterios en sí, en general, por muchos años, mi queridísimo Johanan Díaz. ¿Cómo estás, amigo? Antonio, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, te agradezco, y un fuerte saludo a toda la gente que nos mira en estos momentos. No, hombre, gracias a ti, amigo, es un honor como siempre compartir micrófono. Gracias. Oye, pues justamente vamos a tratar de buscar, parafrasear, ¿no? De tratar de no ser tan explícitos con base a los términos. Sin embargo, con el contenido sí hay que ser como muy abundante, amigo. Perfecto. De lo que vamos a hablar, gracias, amigo. De lo que vamos a hablar es de una investigación o varias investigaciones que tuviste hace muchos años atrás. Más o menos ve informándole a la gente y te voy haciendo preguntas. Exactamente, amigo. Sí. Mira, pues cuando allá en el año 2004 comenzó esa gran publicidad en los medios de comunicación en la República Mexicana sobre el culto a la Santa Muerte, que existía desde hace mucho tiempo, pero en el 2004 fue como el destape. Como que toda la gente, los medios de comunicación, nos percatamos de que había un culto que estaba saliendo a las calles. Y tenemos a doña Enriqueta, que en aquellos momentos fue la primera que sacó a una muerte de tamaño natural, le puso su nicho y ahí hacían misas. Ahí hacían todo tipo de peticiones a la Santa Muerte. Llegaron los medios de comunicación nacionales, a nivel internacional. Fíjate que en esos momentos fui uno de los primeros que abordó el tema de la Santa Muerte en radio, que tuve un problema severo porque hubo presiones de la Iglesia Católica que dijeron, pero ¿cómo es posible que ustedes, esta estación donde yo estaba, que era Radio 13, el 1290 de la amplitud modulada, yo estaba en el área de noticias, y hubo un llamado de atención de la Iglesia, que no diéramos pie a ese tipo de información. Entonces, pues hubo molestias, estuve a punto de que me despidieran. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue un programa donde, desde el punto de vista periodístico, hablé con doña Enriqueta, que en ese momento era como la cara visible del culto a la Santa Muerte. Hablé con sacerdotes, hablé con antropólogos, hablé con los investigadores que tenían o estaban directamente relacionados con el tema de la Santa Muerte. Pero también hablé con aquellos brujos que se servían de la imagen de la Santa Muerte. Y cuando te das cuenta, pues era un caldo de cultivo tan interesante. Cada quien exponía su punto de vista y fue lo que valió, porque no era decir o hablar o decir sí a todo lo que me decían sobre el culto a la Santa Muerte. Quiero preguntarte, perdón, y te interrumpo un poquito, Johanan, porque justo dijiste, la vorágine empieza en el 2004. En lo más fuerte, sí. Es decir, ¿sí había un antecedente del culto? Sí. ¿Y en qué momento se transforma en santa? Mira,
Santa como tal no es, porque la Iglesia Católica no lo ha reconocido, obvio, y no ha hecho todo el proceso y todo el protocolo que se tiene que hacer para decir es santa. Eso se lo ha dado el pueblo, eso se lo ha dado la gente. Santa, ¿por qué? Porque ellos aseguraban, yo recuerdo en aquellos momentos que aseguraban que si iban a la iglesia y le pedían a los santos o a la Virgen, como ellos estaban tan ocupados y tanta gente les estaba pidiendo, ya no te hacía caso. Okay. Entonces la gente, fíjate, me decía, por eso venimos con la santita, por eso venimos con la niña, por eso venimos con nuestra madre. Dices, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Claro. Pero esa era la interpretación que se le daba en ese momento. Y te doy un dato más. Ellos me decían que les hacía el milagro de manera inmediata. Entonces ellos estaban súper agradecidos. Y cuando recuerdo en una de las ocasiones cuando fui ahí al barrio Bravo de Tepito, yo recuerdo que fue un día primero. No recuerdo si fue el día 1 o 2 de noviembre. Bueno, la fiesta más grande, el culto a los fieles difuntos en todo el mundo. Bueno, no culto, sino la fiesta del Día de los Muertos en toda la República Mexicana. Y ese día era la fiesta más grande. Recuerdo que yo hablé días antes con doña Enriqueta. Le dije, oiga, voy para allá, pero pues como entro y mucha gente, no, tú no te preocupes. Tú llámame cuando estés ahí y yo te mando a alguien para que vaya por ti. Pues sí, pues yo llevaba el equipo, los micrófonos, las grabadoras, que antes, ahora todo es chiquito. En aquellos entonces era enorme, pesado y muy caro. Sí. Entonces recuerdo que llego, le llamo a doña Enriqueta, me manda ahí a unas personas, íbamos avanzando, pero mucha gente. Conforme tú ibas avanzando, la gente te daba pan, te daba CDs con música de la música pirata, te daban películas, te daban pulseras, te daban de todo. Y yo les preguntaba, porque iba haciendo ya, cuando vi todo eso dije, prende la grabadora y en este momento vamos a empezar. Entonces ya me enlacé a la estación de radio y empezamos el en vivo, sin llegar todavía con doña Enriqueta, pero como había personas que nos estaban cuidando, dije, pues ya, hagámoslo. ¿Y qué me decía la gente? Esto que ya te mencionaba, que es más rápida la Santa Muerte para hacerte un milagro, que tú le pedías y en cuestión de horas prácticamente lo tenías. Pero hay un pero, porque siempre en todos los temas hay un pero. ¿Cuál era el pero? Que si tú prometías algo y no lo cumplías, ibas a tener severos problemas. Se le cobraba a los chinos. Sí, pero fuerte. Y nada de que, ay, se me olvidó, ay, se me pasó, ay, mañana. No. Era al momento. Si tú le decías mañana tenías que cumplir con esa promesa que tú le habías hecho a la niña blanca. Cuando le pregunto a los que daban el atole, los que daban el pan, los CDs, ¿por qué estás dando eso? Me decían, yo le pedí por algo, le pedí un milagro a la Santa Muerte y me lo dio. Entonces yo me comprometí que en su día, el día más importante, iba a venir a dar esto que estoy regalando. Una ofrenda. Pero tú ibas pasando y es alucinante que te daban todo. Bueno, había personas que llevaban bolsitas y en la bolsita iban echando todo. Okay. Entonces, cuando te das cuenta que hay tantas personas que refirieron que les había ido muy bien, que les habían hecho el milagro, pues imagínate entonces cómo estaba todo. Yo quedé sorprendido al momento que vi todo eso, Antonio. Sí, la fuerza del culto, como dice Johanan, ahí es donde se hizo como más grande y más popular. El boca en boca, ¿no? Así es. Y mira, yo pongo de base el 2004 porque fue cuando yo comencé a darle seguimiento. ¿Pero por qué? Porque fue el momento en que explotó en todos los medios de comunicación. Y fíjate que después, en uno de porque fui como 2 o 3 veces a hacer sondeos, a tomar fotografías, a entender por dónde iba el asunto del culto naciente culto de la Santa Muerte públicamente. Ojo, mediáticamente. Sí, o mediáticamente. Porque, a ver, bueno, al final del día es el mismo concepto, porque yo creo que cuando empezó la iglesia a meter mano, es cuando empezaron a quitarle esa valía, por así decirlo, porque estaba siempre en boca del popular, ¿no? Sí, era un tema que todo el mundo hablaba, pero todo era en bajo perfil. Claro. O sea, sabíamos, escuchábamos, es que tal persona es adorador de la Santa Muerte. Tenían una idea de que había un culto alterno al culto religioso, ¿no? Exactamente. Que eso existía desde hace mucho tiempo en la República Mexicana. Cierto. Lo que cambió en el 2004, que esos altares los sacaron a la calle.
Sí. que esas representaciones de la muerte eran tamaño natural y que estaba vestida y que tú podías pedirle lo que tú quisieras y que iba a haber una respuesta. Que eso era lo más importante. Y que también un que no iba a intercambio, tardar. ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo? Y un intercambio. Sí. Entonces, fue algo que llamó mucho la atención. Yo cuando iban eran una cantidad impresionante de personas que a lo mejor te puedo decir eran unas 2,000, 3,000 personas y en ocasiones eran más personas que llegaban. Yo veía que llegaba gente con escoltas en camionetas muy elegantes, se bajaban, dejaban ahí dinero, dejaban fruta o dejaban un algo, tequila. Y había gente de la gente común y corriente, los que andábamos a pie, que llegaban y pedían un algo o agradecían los favores que habían recibido. Eso también se daba. A ver, era de todo. A ver, me queda claro que la gente por allá, y todos van a estar comentándolo aquí, hay mucha gente seguidora de la Santa Muerte. Sí. Yo quisiera tocar, tú que eres un gran investigador y periodista, amigo, y lo digo de verdad. Gracias. Te conozco tu trabajo. ¿Sí tiene que ver con Mictlantecutli? ¿Sí tiene que ver con lo prehispánico? Mira, si nos remitimos a las antiguas culturas de la zona central de la República Mexicana, nos vamos a dar cuenta que sí, había un algo que te hablaba de personajes con esa representación de la calaca, los huesos, lo normalito. Cuando una persona fallece, pasa un tiempo y queda sin carne. Sí. Lo normal. ¿Que había un miedo tremendo? Sí. Y a la fecha nos sigue dando miedo esa representación. Pero hay que recordar que también en la antigüedad había esos vínculos entre la vida y la muerte y que para acceder a tener un buen más allá, por llamarlo de alguna manera, tenías que quedar... Sí, exactamente. ¿No? Tenías que quedar bien con esa representación. Sí. Pero sí hay algunos antropólogos que dicen que sí, hay un vínculo directo entre el culto actual de la Santa Muerte y las antiguas culturas. Okay. Pero hay otros que te dicen no. Esto es reciente, esto es nuevo y es un sincretismo entre la Iglesia Católica y los cultos de la nueva era. Le acabas de dar clavo porque justamente el darle el contexto tipo santería, ¿no? El contexto de unas deidades con otro nombre que sustituyen o que de alguna forma podrían congeniar con... Claro, exactamente, porque santos, hay que recordar, ¿no?, que cuando llegan los españoles dentro de este proceso de la conquista, que no les permitían, o el proceso de la evangelización, que no les permitían rendirle culto a sus deidades, en algunos de ellos los metían en el interior de los santos o de las vírgenes, o hacia abajo donde estaba el pedestal, o donde estaba reposado esa figura religiosa, y ahí estaban, y por eso llegaban tantos fieles a ese lugar, pero no tanto por la nueva religión, sino por lo que estaba al interior, y que eso poco a poco con el tiempo se fue descubriendo. Ahora, con el culto a la Santa Muerte hay que recordar que hay algo muy importante aquí, que fue un culto en bajo perfil. Fue un culto que poco a poco fue creciendo, pero que en aquellas personas que hacían brujería, que hacían estas partes de los amarres, las maldiciones, esas personas que manejaban ese tipo de energías, estaba implícito el tema de la Santa Muerte. Es que es donde justo entra la gran incógnita, Yohanan. Claro. ¿Es buena o es mala? Yo les pregunto a todos los que nos están viendo aquí en Historias Embrujadas, y colóquenlo en los comentarios. ¿Es buena o es mala? Es buena para unas personas porque les rinde estos favores. Exactamente, ¿no? te hace un favor, te hace un milagro. Ajá. Y tú dices, es buena. Es buena, pero ¿qué tal si ese favor es funeraria? Claro, exactamente, así es. Yo creo que había de todo. Yo escuché en esos momentos que fui, yo escuchaba de todo tipo, desde jovencito, bueno, desde niños, hasta personas adultas, mayores, mucha gente. Fíjate, también otra cosa que me llamó mucho la atención cuando iba los días primero, que era la festividad ahí en Tepito, que me decían, hoy es día donde todos nos portamos bien. No somos buenos. Hoy, aquí, nos portamos bien. Nadie va a hacer nada. Nadie va en contra de nadie, nadie va a pelearse. Era como un día de hoy está bien. Entonces yo me sorprendía porque te digo que yo veía cómo llegaban camionetas muy lujosas, llegaban políticos, llegaban de todo.
los medios de comunicación no nos dábamos abasto en estar preguntándole a todo. Recuerdo en un reportaje, bueno, fue un programa especial que hizo Canal 11 y de repente yo salgo en todas las tomas. ¿Pero por qué? Pues porque yo estaba preguntando. Andas en el chacaleo, amigo. Sí, yo andaba claro. preguntándole a toda la gente. Claro. Y al final a mí me preguntan, bueno, ¿tú por qué eres adorador de la Santa? Y dije, no, a ver, espérate. Así como están ustedes, estoy yo, ¿no? Vengo de un medio de comunicación que me llama la atención, esto sí, que trato de entenderlo también, porque te digo, fue sacar el culto de la Santa Muerte a la calle, el hacer todo esto que después con el tiempo fue muy conocido, las misas, porque si tú escuchabas una misa de la Santa Muerte, estabas escuchando una misa normal en cualquier parroquia. Claro. Era exactamente lo mismo, que cambiaban algunas palabras, algunos conceptos, pero todo era adecuado a las necesidades del momento. Al final del día una exaltación, adoración, claro, veneración. Yo a siempre algo, ¿no? preguntaba a la gente que estaba involucrada. Después con el tiempo comencé a entrevistar a los que eran como punta de lanza en el culto a la Santa Muerte. Y yo recuerdo que decía, ¿por qué mezclar la religión católica con este culto? Y me decían, es que la gente lo conoce. La gente lo entiende y no estamos tan separados de la Iglesia Católica. Yo les decía, pero la Iglesia Católica no lo reconoce. Dices que nosotros no necesitamos el reconocimiento de nadie, porque tenemos una cantidad de necesidad en personas y es ahí donde me decían ellos, los santos y las vírgenes ya están muy ocupados. Ahora tiene que llegar alguien a ayudarnos y ese alguien lo hemos encontrado en la Santa Muerte. Ahora acabas de decir algo bien, bien importante y bien fuerte para toda la gente que nos está viendo, escuchando. Es ese santo que ya no se tenía tiempo, ¿no? O sea, no sé si esa perspectiva la haya tenido el feligrés que usualmente iba a las iglesias los domingos, los feligreses bien natos, vamos a ponerlo así. Pero no sé si ese pequeño, esa perspectiva de decir el padre o el párroco, no, espérate, tus tonterías, tus peticiones son tonterías por ahora. No sé si sea porque evidentemente no había una resolución vía fe de esas personas o que los mismos padres habrían confabulado para segregar a sus feligreses, ¿no? Mira, yo creo que es un poco de todo. Es un poco de todo porque mucha de la gente que le rinde actualmente culto a la Santa Muerte va y le pide a la Virgen de Guadalupe. Sí. Va y le no dejan pide. de creer en los otros cultos, ¿no? Vaya, no dejan de venerar a la Virgen de Guadalupe, a Jesús, a San Judas Tadeo. A San Judas Tadeo. No. Ese es un fenómeno Fíjate parecido. cómo sería en el 2004 esto, que la Iglesia Católica activó todos los mecanismos necesarios para decir, tú estás arrepentido, tú le pediste algo a la Santa Muerte y ahora no sabes qué hacer, ven. Y en la Catedral Metropolitana había un espacio específico para atender a las personas que habían hecho una promesa a la Santa Muerte. Okay. Y vino a través desde los medios, bueno, una guerra entre aquellos que eran seguidores de la Santa Muerte y la Iglesia Católica muy fuerte. ¿Qué es lo que provocas cuando tú, desde el ámbito religioso, tratas de ocultar, tratas de opacar o tratas de decirle a los feligreses que no lo hagas? La gente lo va a hacer. Totalmente. O sea, ellos fueron los que promovieron. La psicología inversa, amigo. Sí, exactamente. Claro. Le dieron una publicidad tremenda. Tú no hagas ruido, calla, déjalos. Pero ellos provocaron que esto fuera creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. A mí me tocó, a mí nadie me lo platica. A través de la estación de radio en esos momentos que llegó una petición de alguien, no me dijeron quién, que dejara de abordar el tema y que estuve a punto de que me despidieran. ¿Pero por qué? Por hacer mi trabajo, cuando era un culto tan fuerte, que lo veíamos en todos lados, que de repente fueron millones de personas, que lo sacaron a la calle y que toda la gente se volcó para conocer y pedir un algo, lo que tú quisieras, pero la gente iba y pedía un algo. Pero se le cumplía. Y se le concedía, ¿no? No esperaba. Por ejemplo, ya me recuerda mucho el contexto esto de los milagros de la salud, ¿no? En ese sentido. Ya había mucha gente allá afuera que sí te hablaba de la Santa Muerte, que le pedía, no sé, que se curara de algo. No de enfermedades altamente letales, ¿no? Pero sí de cosas como muy pequeñas, como pues, un atropellado o lo que sea. Y se jactaba mucho de que decían, es que la Santa me curó, es que la Santa me sacó. Sí, y ahora, así es. Y justo la otra antagonía, ¿no? Porque ya resultó ser protagonista en aquellos entonces el culto, la Santísima Muerte. Y a la fecha.
Y luego comenzó también esa parte donde decían, es que solamente la gente del crimen organizado son los que le rinden culto, solamente los narcos. Esto no era de los narcos. Pero eso también puede ser una versión mediática de la propia iglesia. Claro, desde luego. La atacaron con todo. Mira, yo creo que este fue un fenómeno social tan importante que nadie se lo esperaba. Sí. Nadie. Fue un culto que a la fecha, imagínate, en aquellos entonces, estoy recordando, era Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Escúchame bien lo que te voy a decir. Virgen de Guadalupe, Santa Muerte y San Judas Tadeo en la zona central de la República Mexicana. De ese nivel. Sí, claro. Así tal cual. Entonces había preocupación, me imagino, dentro del ámbito religioso, desde luego que había una gran preocupación. ¿Cómo vamos a permitir que alguien más llegue, que diga con permiso, y se clave en los sentimientos, en la mente, en el corazón de la ciudadanía? Los feligreses, al final. Claro, del día, ¿no? Exactamente. O los evangelizados. Así es, entonces creo que ahí es cuando nos damos cuenta que las cosas estaban mal al interior de la Iglesia Católica. ¿En qué punto la Iglesia empieza a denostar? Me queda claro que sí se crea una competencia, pero la competencia le gana la misma competencia. Fíjense lo que les voy a decir. Porque en el momento del vorágine del culto, pues había mucha gente que sí narraba estos hechos. A mí me curó, a mí me sanó, no le cumplí y tengo que pagar. Sí, Al final del día, si vamos a contextualizar también, los santos te cumplen con ciertas penitencias. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, estamos de acuerdo. Sí. ¿No? Nada más, la única diferencia que yo veía era de que en la Iglesia Católica pues no había esa amenaza. No me cumpliste, ahí te va, te la dejo ir con todo. Sí. Esa era la única diferencia. Pero al final del día estaban hablando de un toma y da. Me ofrendas, te respondo, ¿no? Así es. ¿De qué tiempo para acá que tú hayas registrado, amigo, es justamente me imagino que debe haber sido por la cuestión mediática de la propia iglesia de decir, esto es para asesinos, esto es para... Yo creo que el punto de ruptura de la sociedad cuando voltea y se da cuenta que hay alguien a quien le puedes pedir y te va a ayudar y que va a tener o que tuvo muchos seguidores en ese momento creo que fue cuando la iglesia dijo, tenemos que regresarlos a todos a como de lugar. Sí. Y por eso se creó un espacio en la Catedral Metropolitana. Como decías, por eso había muchas entrevistas de los sacerdotes en los medios de comunicación explicando que no era santa y que no te iba a hacer ningún milagro. Sí. Pero en contraste teníamos miles de testimonios de personas que decían, ella me curó, ella me ayudó, ella me protegió de que las balas no me pegaran, ella me protegió de que los malandros no me hicieran nada. Y de repente fue por todos lados, pero eso provocó realmente un problema muy fuerte al interior del culto de la Santa Muerte, y te lo explico muy brevemente. Por favor. Cuando se comienza a dar a conocer de que era un culto solamente de gente fea, de gente ignorante, de gente que estaba relacionada con el narco, mucha gente dijo, yo no pertenezco ni a los narcos, ni a la delincuencia, ni nada. Aquí estoy y doy mi testimonio. Yo no tengo nada que ver con nadie, pero si ella me está haciendo un milagro, o me agilizó, que era la palabra que utilizaban, me agilizó mi petición, aquí voy a estar y yo voy a hacer todo lo necesario para que esté bien. Pero eso generó tanto interés que de repente fue en toda la ciudad. El culto que vimos lo sacaron a las calles. Ya veíamos entonces en las calles de la Ciudad de México y en zonas aledañas a la gran Ciudad de México, veíamos ya que no eran capillas dedicadas a la Virgen de Guadalupe o a San Judas Tadeo, ya no. Eran dedicadas a la Santa Muerte. Yo recuerdo muy bien una, porque en aquellos entonces pasaba prácticamente todos los días, que era en Cuautitlán Izcalli, en la carretera México-Querétaro. Había ahí a la altura del lago de Guadalupe, no sé si todavía siga, pero había ahí, hicieron un nicho de la Santa Muerte. Bueno, se armó un escándalo tan fuerte. Y luego qué calzada. Sí, o sea que pasan millones de personas todos los días. Sí. Entonces fue un escándalo tremendo, pero ¿quién crees que iba? Iban los policías. Iban los policías a dejar una ofrenda. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal.
Yo nomás estoy... Lo que reportaste. Sí, lo que yo vi, Ajá. lo que sucedía ahí. Hasta que los vecinos cercanos a ese lugar se pusieron de acuerdo para que quitaran ese nicho altar. de la Santa, de la Santa Muerte. Que eso es un tema bien álgido en este sentido, porque pareciera, por ejemplo, si vamos a hacer un resumen de cuántos nichos o cuántos altares de la Santa existen públicos, son pocos. Mira, yo creo que en un periodo a lo mejor de unos 6 años se disparó. Okay. Y en toda la ciudad. Okay. Muchos vecinos se opusieron. Pero si se les hubiera permitido, yo creo que en cada esquina hubiéramos encontrado uno. Sí, puede ser. Un ejemplo muy claro, lo digo con mucho respeto, pero creo que todavía a la fecha los podemos encontrar en la colonia Buenos Aires, aquí en la Ciudad de México, en Tepito. Iztapalapa también. Sí, o sea, en lugares, ahí los encontramos. Y hacían fiestas, bueno, eran fiestones, pero había una cantidad también, una derrama económica muy fuerte. Totalmente. Que por eso comenzaron a aparecer en todos lados, porque sabían que la gente, al momento que le hacía un milagro, iban a dejar ahí un aporte, una ayuda para los que estaban a cargo de ese lugar. Pero de repente vieron que era mucho dinero y de repente se dieron cuenta que era un buen negocio y de repente aparecieron por todos lados. Como todo. O sea, hay que ser realista en esta parte, que yo lo vi, yo lo documenté desde el principio y ya después ya no le tomé mayor importancia, porque ya fue cuando comenzaron entonces llegaron muchas otras religiones a ver de qué manera se podían unir. Una creo que muy clara fue todo lo que tiene que ver con la santería, que hicieron una mezcolanza que de repente ya nadie entendió. Nadie entendió. Y ahí fue cuando la gente comenzó a decir, bueno, pues esto no es lo original, ya esto no es, como que no tiene nada que ver con el inicio del con culto. El inicio, exactamente. Sí, claro. Yo se lo planteaba ya en tu programa de Cara a Cara. Se lo planteaba a Siete Rayos Lobo. Le decía, bueno, ok, entiendo un poco el sincretismo, el contexto, y te lo voy a retomar aquí. Porque entiendo un poco el sincretismo de ocultar tu creencia ante un peligro inminente que posiblemente te funara, ¿no? Entiendo eso y que hayas cambiado o sustituido esa creencia de ese dios africano por la deidad claro, o los santos de la religión católica. Pero hoy, yo le decía a Siete Rayos, pues ya no estamos viviendo en la esclavitud, hermano. O sea, más bien es como un tema de mercadotecnia, es un tema mercadológico, ¿o qué es? Yo creo que hay fe. Yo creo que la gente, sea lo que sea, cualquier religión, cualquier culto, yo creo que mientras te dé lo necesario para que tú estés bien en todos los aspectos y en todos los sentidos, ese es tu camino y te va a ayudar y te va a servir. Yo creo que eso no lo podemos ni tocar, ni déjalo como está, tal cual, porque cada persona sabe qué asunto. Pero de ahí a que hay algunas personas que comienzan a modificar, comienzan a meter su ideología. Teníamos a personas que terminaron en la cárcel que querían construir la catedral de la Santa Muerte en la Ciudad de México, pero que comenzaron a extorsionar, que comenzaron a secuestrar. Y dices, bueno, ¿ante qué estamos? Y desde luego, ahí fue el momento en que aprovechó, siento yo, algunos sectores de la Iglesia Católica para decir, miren, para decir, miren, se los dijimos desde el principio, claro, esto era de la gente mala, y ahí están los hechos. Sí, pero quien estaba ahí era gente que había salido de la Iglesia Católica. Es que ese es el tema, yo creo que también como clásico caballo de Troya, ¿no? También la iglesia pensó en dinamitarlos desde dentro. Claro, en todo momento estuvieron muy, muy al pendiente, desde todo momento estuvieron ellos diciendo, eso no nos va a llevar a ningún lado, no nos aporta nada, y a lo mejor tenían razón, pero yo me quedo con la parte de la gente. La gente, ya lo he mencionado y lo voy a mencionar por última vez, ella me está ayudando. Yo le pido y no tengo que tardar 1 año, 2 años, 3 años en que me ayude. Es inmediata. Incluso, vamos a ponerlo así, en propia idea, ¿no? O sea, vaya, en el contexto de la propia idea. Aunque en lo físico no sea tan palpable, pero en la propia idea de la fe ya le está ayudando a esa persona, ¿no? Claro, desde luego. Mira, yo creo también la otra parte que con todos estos problemas de la iglesia, del abuso de los niños,
que entre curas estaban peleando, que a lo mejor no llegaban órdenes directas desde el Vaticano, que no se apoyaban a las personas que habían sufrido de un algo provocado por los sacerdotes, al momento que no se reconocían ciertos sectores de la sociedad, al momento que te decían, tú no eres aquí, si tú no das la limosna, vete de acá. Sí, o sea, hay muchos aspectos que no siempre se gusta hablar. Otro detrás de ellos, ¿no? Claro. Incluso también yo se lo decía, lo platicaba con Guillermo Barba, es el coordinador de los exorcistas en la diócesis primada. Le decía, pero ¿por qué ese hermetismo acerca de que ustedes son exorcistas? Porque esa es una muy buena publicidad para ustedes. Mira, una buena publicidad y también el orientar a la ciudadanía de lo que sí o no es hacer un exorcismo. Claro. En la primera década del 2000, Antonio, cuando nosotros nos invitaban a televisión o a radio, de repente aparecían en esos momentos investigadores de fenómenos paranormales haciendo exorcismos. Dices, ¿cómo? Ajá, o sea, cualquier persona lo puede hacer. No, claro. Y ellos, en lugar de que se preocupen en dar la información correcta, hacer una buena campaña publicitaria desde el ámbito de esto es lo que realmente sucede y no se metan en eso. Este cuate no puede hacerlo. ¿Se escondían? No, sí, claro. ¿Le dieron la espalda a los fieles? Totalmente. Y permitieron que toda la gente de los fenómenos paranormales de esa década sí, me acuerdo. Y abusaran del tema. ¿Y ellos escondidos? Sí. Yo no encuentro otra palabra. Sí. Yo recuerdo que en aquellos entonces yo hablaba con el coordinador, era Padre Pantoja, me parece. No recuerdo bien, pero con el que era el coordinador. Y me decía, ¿para qué? Sí, como que les da huevita, sí es cierto. Oiga, pero yo creo que sería interesante que ustedes hicieran un posicionamiento de lo que aparece en televisión de exorcismo. No, eso no es importante. Ustedes, los medios de comunicación, siempre cambian las versiones. Digo, ¿pero va a quedar grabado? ¿Lo hacemos en vivo? Claro. No, porque ustedes lo editan todo. Dije, bueno, ¿se puede o no se puede? No me interesa. Imagínate nada más, estar ante una sociedad ávida de que le den la información de si lo que están viendo en la televisión es cierto o no, y de repente te aparece un tipo que te dice que no, porque simplemente no quiere, porque él considera que no tiene que la sociedad no debe de enterarse de eso. Sí, subestimaron mucho. Y llegamos al 2025 y ahora vemos en redes sociales plagado de hace el ritual de no sé qué, invoca a tal demonio. No, ya está. Hay series, amigo. O sea, series para niños con el tema invoca, evoca, ¿no? Exacto. Yo creo que por un lado sí se preocupan en algunos temas cuando les afecta directamente, como es el culto a la Santa Muerte, y por el otro lado han dejado y han abandonado a los feligreses y a la ciudadanía en darles la información que pueden ellos proporcionar ante este elevado número de información que hay ahora en redes sociales. Es increíble. Y es donde ganan los cultos alternos. Justo lo acaba de mencionar Johanna. Claro. San Judas Tadeo, Santa Muerte y Virgen de Guadalupe. Que Virgen de Guadalupe a final del día sigue siendo como vamos a ponerlo. Va a ser siempre el top 10. Va a estar siempre en el primer lugar. Porque mira, mucha gente dice, yo no soy católico, pero soy guadalupano. Y eso te lo dice, a lo mejor, digo, no sé, el 90-95% de la población. No quiero saber nada de la iglesia. Pero sí voy cada 12 y le llevo sus flores, y le agradezco y le pido. Y en una contradicción que siempre le he dicho, los danzantes danzando a la guadalupana. Así es, o sea, vemos que cuando ya estás hablando de los cultos, cuando hablas de las religiones, cuando ya te metes en esa parte de la gente, en sus creencias, en ese aspecto, en las creencias religiosas, por un lado, bueno, hay que respetarlo, pero yo creo que hay que dar una radiografía general de lo que ocurre en el culto a la Santa Muerte en el 2004, cuando surge o sale a la calle, como yo lo veo, fue algo que llamó mucho la atención. Todos estuvimos al pendiente. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de darle seguimiento. Ya te he dicho esta parte donde de repente el discurso cambia y dijeron, no es el pueblo. Es la gente corrupta, son los narcos, es la gente del crimen organizado, los que te secuestran, los que te violan. Y dices, ay, espérate. Y mucha gente decía, yo no soy eso y estoy aquí. Pero mira, y ahora entramos a algo, Antonio, que esto es lo más fuerte que yo he vivido en ese seguimiento que le di al culto a la Santa Muerte.
yo me empecé a enterar de que había, que van a abrir una iglesia en Tamaulipas, que van a abrir una iglesia en Mérida, que van a abrir una iglesia en Tultitlán, en el Estado de México, que ahora va a ser en Hidalgo. Ok, yo comencé poco a poco a darle seguimiento y me fui al Estado de Hidalgo. No voy a dar muchos datos porque todavía continúa. Entiendo, amigo, entiendo. Pero, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo me entero de que estaban haciendo o iban a construir una iglesia en una primera etapa y en una segunda la querían convertir en una catedral. Porque de repente a todo mundo se le dio en México el interés de crear catedrales. Y de repente nos empezamos a informar que desde otros países estaban mandando dinero para la construcción de eso. ¿Había algún interés? O a lo mejor eran personas que habían recibido un beneficio de la Santa Muerte, no lo sé. Pero estaba fluyendo dinero. Cuando yo llego al estado de Hidalgo, no voy a dar más datos, solamente diré estado de Hidalgo. Lo que puedas. Voy con dos amigos, llevábamos cámara, llevábamos todo lo necesario para documentar lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Nosotros llegamos, era un mercado, o lo que en ese momento había sido un mercado porque ya no lo era. Bajamos todo el equipo, yo o la otra persona ya de cierta manera había hablado con el encargado para que nos dejaran grabar. Cuando llegamos fue un caos completo. Nos rodearon, no sé, como unos 15 individuos mal encarados que queríamos, amedrentándonos, que no podíamos grabar, y ya mi compañero dice, no, pues nosotros hablamos con fulano de tal, nos dijeron que no había ningún problema. No. Nosotros llegamos, nos querían quitar el equipo y nos subieron a donde estaba el que movía todo el asunto. Ya llegamos, estábamos en la parte superior, muy amable, nos saludó, era un joven, yo le calculo en ese momento unos 35 años, normal, una persona normal, con una mochila cruzada en el pecho, pero yo recuerdo que entro y veo a muchas jóvenes. Jóvenes. Yo le calculo entre unos 18, 25 años por mucho. Estaban ahí, no sé qué estaban haciendo, pero bueno, cuando aparece este individuo, bueno, poniéndose la ropa, no sé, muy turbio, muy raro. Turbio, como acabas de decir. Sí, entonces, bueno, pues yo me presento, oiga, venimos de tal lugar, venimos de la Ciudad de México, queremos hacer unas grabaciones. ¿Con quién hablaron? No, pues hablamos con tal persona. Ah, es que no me comentó nada. Pero no se preocupen, no pasa nada. ¿Qué necesitan? No, pues miren, nos han dicho que hay una Santa Muerte tamaño natural, porque no era normal que hubiera esa representación en tamaño normal. Estamos hablando del 2004, ¿eh? O sea, apenas empezaba a difundirse el culto, años, Hace 21 años. 21 sí, años, sí. Entonces me dijo, sí, pero desde luego. Entonces ya se termina de vestir, el cinturón, y así como que mueve a toda su gente con así nada más con una seña. Todas empezaron a bajar. Todo el harem, vámonos. Sí. Entonces ya bajamos y dice, pero díganme, ¿qué necesitan? ¿Necesitan qué? ¿Qué quieren grabar? Y le dije, pero es que no sabemos cómo sea. Nos lleva hasta la parte donde estaba la Santa Muerte, pues la vemos enorme. De mi altura, yo mido 1.80, pues estaba más alta la Santa Muerte, vestida muy lujosamente, era un salón muy amplio. Entonces yo le dije, mire, pues, ¿qué hacen aquí? ¿Es un ritual, un bailable, una oración, una misa? ¿Qué hacen? No, hacemos todo un ritual. Y prendemos fuego y ponemos alcohol y veladoras y esto, y todas mis acompañantes también participan. Sí, no recuerdo la palabra que utilizó, pero eran como unas 10 jóvenes. O mis esposas, ¿no? Porque no mira, se sabe. Utilizó una palabra, pero no me acuerdo cuál era. Pero dice, aquí estamos todos. Y aquí está toda mi gente, los que nos querían golpear al principio. Dije, bueno, entonces hagamos eso. Ese ritual, ponga usted a cada una de las personas en su posición, nosotros vamos grabando. Dice, está bien, tú quédate aquí en medio. Entonces ya saca de esa mochila fajos así de dinero, así enormes. Se veía, traía muchos. Sí. Entonces dice, a ver, tú, ven, vete a comprar esto, tú, ven para acá, vete a comprar esto otro, tú, tal, háblale a tal persona. Y de repente, como a los 30 minutos, había como 200 personas. Él me dijo
que a las 12:30, 1 de la tarde, toda la gente llegaba por voluntad propia hasta ese lugar a pedirle algo a la Santa Muerte. Okay. Era un jueves cuando yo fui. Dice, si fuera sábado o domingo te lo creo. Un jueves es inviable, la gente está trabajando. ¿De dónde salió esa gente? No lo sé. Me queda claro que comenzó a repartir dinero para que llegaran y nos diéramos cuenta que su iglesia o lo que él pretendía hacer era el éxito rotundo en esa parte. Opulente y... Bueno, pues de repente llegó mucha gente. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? Yo estaba nervioso porque primero nos querían golpear y luego ver tanta gente que estaba llegando. Dije, no nos van a querer linchar aquí. Bueno, yo vi que toda la gente se empezó a acomodar. Unos se estaban hincados, empezaron a orarle a la Santa Muerte y llegan todos con todo lo que había pedido él. Entonces empieza a rociar alcohol alrededor mío. Él estaba frente a mí. Los demás compañeros, mis 2 compañeros estaban grabando, estaban checando el cuadro, las luces, pues ya sabes, lo de producción. Y yo dije, ¿pero qué va a pasar? Dice, mira, voy a poner alcohol y le voy a prender fuego. Dice, ¿pero cómo? Esto es alcohol y nos vamos a quemar. No, tú tranquilo. Bueno, ya puso a todas las muchachas, a toda su gente, la gente se veía que estaba orando, la Santa Muerte de frente, y le prende. Pues imagínate, es alcohol, pues la llamarada grande. La llama enorme. Sí. Los remolinos de fuego. Fue muy fuerte porque ya después de 2-3 minutos, pues ya nos estábamos asando todos. Sí, todos los que estábamos ahí cerraron las ventanas, cerraron la puerta. Y yo dije, bueno, esto creo que va a terminar muy mal. El equipo de grabación se comenzó a calentar, no pudimos seguir grabando. Yo le decía, oye, ya para, ya. No, es que ahora voy a hacer la petición a la Santa Muerte para que te vaya bien. Y le voy a pedir la petición. Pero sí iba creciendo como el estrés, el ímpetu de este señor. Y yo dije, esto va a terminar Pero mal. Para verse imponente, para impresionarte. Sí, porque tú veías las llamas a tu alrededor. Claro. Veías por allá que estaban haciendo cánticos muy raros. Los tipos de este lado hacían los coros, la gente orando. Tenías de frente a la Santa Muerte. Dije, bueno, pues esto... O quieren que yo salga aquí convencido de que esto es... que debo de convertirme. No, claro. O esto realmente, ¿cómo lo hacen? Sí. Estuvimos, no duramos mucho, yo creo como 10 minutos allá adentro, que era tan fuerte ya el calor que no podíamos ya respirar, pero fue un exceso de alcohol lo que se tiró ahí, claro. Que tuvieron que abrir todo y todos salir corriendo prácticamente. O sea, las cosas estuvieron a punto de terminar mal. Entonces este joven me decía, bueno, pues esa es una idea, para que ustedes vean que esto es así como lo hacemos. Salió mal, pero es una idea. Sí, salió mal, pero es lo que hacemos. Ajá. Ya las cosas ya estaban raras. Sí. Ya estaban turbias, ya no había cosas como, ya no había coherencia en lo que me decía y en lo que estaba haciendo. Recuerdo también que me dice, oye, tú me caíste bien, porque aguantaste y vas a ver cómo te va a ir a partir de este momento, te va a ir bien con la bendición que te di de la Santa Muerte. Y yo dije, pero si lo único que hiciste fue prender el alcohol. Sí, claro. O sea, no hiciste más nada y empezar a gritar no sé qué cosa. Y acto seguido, toda la gente que estaba ahí, pues yo quería preguntarle, oiga, ¿usted viene porque realmente o porque no? No me dejaron acercarme a la gente. No, toda la gente esas personas, esos individuos que llegaron al principio, no me permitieron. Me dijeron, no, con la gente no te metas. Ellos no tienen autorización para hablar. Y yo le decía, oiga, pero usted viene porque quiere venir o porque lo llamaron. Nada, callados. Claro. Yo creo que les ofrecían o les daban dinero, ¿no? Yo creo, no lo sé. Sí. Bueno, el asunto es de que ya me dice, tú me caíste bien, entonces te voy a regalar un amuleto de la Santa Muerte. Y yo le decía, bueno, ¿y en qué consiste? Mira, aquí adelante, a 3 cuadras está el panteón municipal. Entonces, en la noche mando a mi gente, sacamos los huesos y hacemos nosotros la protección para polis. Y me empezó a enumerar gente de la política que estaba en activo en ese momento, tanto en el estado de Hidalgo como a nivel nacional. Y yo dije, ¿pero a poco tal funcionario vino aquí contigo? Sí. Digo, yo no te creo. Y me enseñaban la foto. Sí. O sea, estaban las fotos. Sí. O sea, en ese momento no era de que, fue inteligencia artificial. No. Estamos hablando del 2004. 2004, hace 21 años. 21 años, exacto. Pero me di cuenta ahí entonces que esto ya estaba fuera de control.
y que era un individuo muy conocido, que le pedían mucho y que le llevaban, cuando las cosas salían bien, le llevaban una cantidad, una cantidad impresionante de dinero. Sí. Y que ya no era solamente a la gente cercana al lugar, porque la gente, cuando ya después salimos y de cierta manera comencé yo muy sutilmente a preguntarle a los vecinos, me decían, nosotros estamos en contra, ya hablamos con la gente de la parroquia, ya hablamos con los del municipio, ya hablamos con los de estado y no lo clausuran, no lo quitan, y nosotros estamos cansados, estamos hartos, porque de repente hacen fiestas o no sabemos qué, y vemos que entran muchas muchachas y llegan carros lujosos, o sea, la gente tenía miedo. Que eso es algo que también lo vimos mucho en ese tiempo, porque no todos salían al público a decir. No. Sin embargo, en esas, como dices, esos cultos, esas congregaciones muy mediatizadas, de repente había muchos, yo quiero ponerlo así, feligreses de closet, ¿no? Sí, desde luego. Artistas, políticos. Mucha gente. Influyentes. O sea, sí había mucha gente de que todo. Estaba tras bambalinas, pero como que se aventaron en esa vorágine y dijeron, ya vamos a salir del closet, ¿no? Exacto. No todos. Sí, no sí, todos. Sí, claro. Pero sí, después ya saltó esto cuando creo que se hizo más importante, cuando ya escuchábamos que a los principales representantes del gobierno en cuanto a la impartición de justicia tenían altares en sus oficinas, cuando el encargado general en la República Mexicana de la Policía Federal tenía un altar en su oficina o en su casa o saliendo del edificio donde ellos estaban. Entonces ya las cosas, ya estábamos hablando de otro nivel. Ya no eran solamente el vecino, la gente de a pie. Ya veíamos que era gente con mucho poder que se encomendaba a la Santa Muerte para que no le hicieran nada, para que los negocios que ellos querían hacer salieran bien, para que las balas no tocaran su cuerpo, para que no en ningún momento la Santa o la Niña Blanca los llamara a su lado. Y ahí viene entonces que se destapan muchos policías, y que se destapan los policías judiciales, y que se destapa la gente de los soldados. Uh-huh. Y poco a poco empezaron muchos, que el gobierno siempre lo negó, pero dices, ¿para qué niegas algo que todos lo sabemos? Que era a la luz. A vista de casi todos. Que sí te protegía la Santa Muerte, yo no lo sé. No lo sé, pero había muchos testimonios de gente que decían, es que me dispararon en un robo, nosotros llegamos y los disparos que nos dieron fueron en la placa, o fueron en Levilla, pero estaban ilesos los policías. Y todos los cernían al tema de la Santa. Todos. Ahora, Niña Blanca. Aquí viene algo bien importante, Antonio, que era a lo que me quería llegar con todo esto. Esto es un contexto general, o sea, en cada cosa que he comentado hay más información, pero creo que de manera general queda muy claro. En ningún momento he dicho que sea malo el culto a la Santa Muerte, porque a miles o millones de personas les ha funcionado y les ha ido muy bien. Uh-huh. También me queda muy claro que hay muchas otras personas que han ido a pedir y que no ha sucedido nada, como todo. Que hubo un interés de los medios de comunicación, sí. Que hubo un culto en el 2004 que nació, creció, se desarrolló y floreció, también. Cierto. Pero hubo, a lo largo de esos años, que te estoy hablando a lo mejor de unos 10 años, 15 años en total, ahora ya no es nada raro ver un altar a la Santa Muerte. No. Ya lo ves de cierta manera como normal. Pero en esos momentos no. Y vimos que hubo abusos. En todos los aspectos y en todos los sentidos, que mucha gente sacó mucho dinero del culto naciente de la Santa Muerte, sí. Que hubo también muchas personas que decían ser, porque de repente aparecieron como gente como sacerdote, en una mezcla entre sacerdotes, chamanes, brujos. A eso iba. En el principio mediático, sí era como remitirlo al brujo, o remitirlo al culto de una persona que venera un altar de la Santísima Y hasta Muerte. ahí. Y hasta ahí. Hasta ahí. Pero de repente salió la iglesia de la Santa Muerte, y si no mal recuerdo está en Tepito. Creo que es en Tepito, ¿no? Que está una iglesia. No, fue en otros lugares. Porque en Tepito nada más era el altar. El altar. Bueno, nada más ahí. Pero hay un cura. Pero sí salió. Hay un cura, ¿no? Hay una especie como de sacerdote. Que después con el tiempo, no recuerdo el nombre, que después con el tiempo, bueno, lo acusaron de secuestro.
4 y lo acusaron de, Sí, de que extorsión. traía una cola ahí medio Que era larga, quien quería sí. ser precisamente la Catedral de la Santa Muerte. Sí, me acuerdo. E incluso yo decía, bueno, ok, en ese contexto, pero ¿por qué? Pues es un padre, o sea, tú estás viendo un sacerdote con la misma indumentaria del sacerdote. Todos vieron en ese momento esto, que lo había otro, mucho aquello, ¿no? dinero de Sí, por claro, medio. Claro. Si alguien que en estos momentos sea seguidor de la Santa Muerte o que ayude a personas a entender el culto a la Santa Muerte, no me van a dejar mentir. No. Ese es Hubo un momento en donde eran miles de pesos que se sacaban con el culto y por eso floreció por todos lados, porque ya no lo veían como algo que te va a ayudar, sino como de qué manera me voy a beneficiar de eso. Y se dio. Que hubo muchas personas que refirieron que les ayudaba. Qué bueno. Sí, claro. Es como todo. Ahora, testimonial, sí. todo esto nos lleva a que entonces, a que hubo muchos usos, a que la misma gente que inició todo este proceso de dar a conocer el culto a la Santa Muerte, de repente se quedaron callados, o que muchos levantaban la voz y que nadie los escuchó, y que de repente vieron el éxito que tenía la Santa Muerte y muchos cultos de diversas culturas, de diversas religiones, dijeron, aquí me agarro. Y ahora ya no va a ser solamente el tequila, ahora vamos con el puro, ahora ponla de verde, ahora ponla de rojo, ahora ponla de azul, de morado, de todos los colores. Y de repente se hizo una mezcolanza que mucha gente dijo, bueno, ¿y esto qué? Yo ya no entiendo. Sencillo, antes del bicho, estábamos allá por el Peñón Viejo, ¿no? Y estábamos investigando una casa, amigo, y dimos con un altar enorme de la Santa Muerte. Y te lo juro, yo no voy a mentir, vimos fajos de billete. Sí, y cuidado con que los agarraras. No, o sea, yo me queda claro, o sea, la gente alrededor como si nada, claro. como si no viera nada, como si viera papel. Yo sí me quedé impresionado porque dije, wow, estoy en un lugar que sí, pues es un lugar, digo, nosotros vivimos para el oriente de la Ciudad de México, pero sí sabemos que hay barrios, son los rudos, ¿no? De allá. Claro. Y ni uno, ni nadie se acercaba ni siquiera al fajo, ¿no? Claro, no, era impensable eso. Ahora también hubo muchos lugares donde hacían este culto a la Santa Muerte, les iba tan bien que comenzaron a apoyar a la gente que estaba alrededor. A los más necesitados les daban comida, les daban ropa, comenzaron a ayudar y dices, pues está bien, ¿no? Que ayuden. Pero había otros que no, que desde luego que no, venga para acá. Y de repente veías que ya llegaban en carros, en camionetas de lujo o carros de lujo. Ya de repente ya traían escoltas. Dices, pero espérate. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde está saliendo todo esto? Sí. No lo sé. Pero pareciera que sí les fue muy bien con la Santa Muerte. Sí, con el culto que se transforma en congregación benefactora, por así decirlo. Pues sí, muchas veces si lo queremos ver de esa manera. Para sus propios bolsillos, muchas veces. Claro, ¿no? hubo mucha gente que abusó del tema y siguen abusando del tema. Ahora ya veo que ya está más sofisticado, más elaborado todo lo que tiene que ver con la Santa Muerte. Si a la gente le sirve, pues qué bueno. Si no les funciona, pues que sigan buscando y que seguramente en algún momento lo van a encontrar. Al final del día, amigo Johanan, es una búsqueda espiritual como toda la gente que la tiene. Y hay veces que la propia Santa Muerte se las da. Pues está padre, pero siempre y cuando no tergiversando la primera versión, ¿no? Mientras tú no afectes a ninguna persona, yo creo que todo está bien. Pero cuando tú ya comienzas, como en este caso de lo que te platicaba de Hidalgo, del estado de Hidalgo, que ya había muchachas, que ya había gente ahí, que esto ya se veía ya algo más que un simple culto. Sí. Entonces las cosas ya no están bien. Y al final del día yo me quedaría con este último comentario, queridísimo amigo, y también agradecerte infinitamente que hayas estado aquí. Pero sí me quedaría con también todo lo que cierne en tema de manipulación del propio hombre, mujer, es decir, humano, termina echándolo a perder. Claro, desde luego. No, o sea, no. Claro, y si a eso le agregas dinero, sexo, entre muchas otras cosas, la historia cambió por completo. Ahora, y por último, estimado amigo, hay que estar muy al pendiente del culto naciente de estos demonios que ahora están sacando en altares en la Ciudad de México. La historia se está repitiendo, es igualito. 21 Baphomet. años atrás. Ahora ya no es la Santa Muerte, ahora es Baphomet. Sí. Ahora es todo pintado de rojo. Belial.
la representación es alguien muy corpulento, sí, musculoso, sí. viril, y que te va a ayudar. Cierto. Ahora ya no es la Santa Muerte. Ya. Lo mismo que yo viví en el 2004 con ese naciente culto a la Santa Muerte, es lo que estamos viviendo en estos momentos con estos altares a estos demonios. Te quiero invitar para que podamos platicar de este nuevo culto. Ya estás. Una vez que le hayas escarbado lo que tengas que escarbarle. Yo ya había escuchado incluso de una serie animada, amigo, que es para niños, es para chavitos. ¿De demonios? De demonios. Y los chavitos están buscando justo que ya tienen la evocación de Belial, que ya tienen la evocación, ¿sabes? Yo creo que por un lado está bien que haya la información. Sí. Lo que no está bien, cuando ya empiezas a hacer rituales, que son rituales antiquísimos, que no logramos entender al 100% a quién estás llamando, lo que va a ocurrir a partir de que tú comiences a practicar eso. Uh-huh. Y creo que un ejemplo muy claro y que mucha gente conoce, cuando utilizan la tabla Ouija. Uh-huh. Que de repente tú piensas que es un juego. No es un juego. Y comienzan a ocurrir diversos fenómenos paranormales a tu alrededor que la persona no va a terminar bien. No, y al final del día, pues sí, esta ignorancia puede justo, pues no abrir la puerta, pero más bien tener uno que no quiere evocar. No está bien mientras no tengas la información. Si tú tienes la información, si ya te documentaste, ya lo estudiaste, lo analizaste, llegaste a conclusiones y a partir de eso dices, quiero hacerlo, está bien, pero ya tienes la información. Ya tienes tu background. Sí, la mayoría de personas lo hacen nada más así porque lo vieron en un video de redes sociales. Pues ahí están estas evocaciones, que sí está delicado, porque como dice Johanan, si son evocaciones reales, o sea, si están metiendo un poco de goecia y teurgia ahí. Claro. Ahora, hay tanta información en redes sociales, está esta parte de los grimorios, que son prácticamente recetas para que tú puedas entrar en contacto con ellos. Y cuando les llames, ¿qué le vas a decir? Cuando lo tengas frente a ti. Que les haga caso, ¿no? Principalmente. Claro. ¿Y qué van a hacer? Un chavito, chavitos. Estamos hablando de chavitos de 10 años. Mira, cuando yo estaba en la secundaria hace mucho tiempo, con mis compañeros jugábamos la tabla Ouija. Y jugábamos el Cleo. Que era la agujeta y las tijeras. Y luego el otro juego que era el de los lápices. Ajá. Y en cada uno de ellos teníamos respuestas. Sí. Y sucedieron fenómenos extraños. Sí. Y no hubo quien se desmayó. Y no hubo quien le quedó tan fuerte lo que estaba mirando que tuvo después problemas. Cierto. Debemos de evitar eso. Orientar, amigo, ¿no? Tú que eres padre de familia, orientar. Orientar, que la gente no haga hacia lo loco rituales que no conoce, que le pregunte a especialistas como tú, que a tantos compañeros que ahora están haciendo videos a través de YouTube, que tienen un conocimiento, y si no lo tienen ellos, saben con quién acercarse o con quién acercar a esas personas para que les puedan dar una recomendación. Pero al aventarte a lo loco, a hacer rituales que no sabes, va a terminar las cosas mal. Me da muchísima curiosidad, pero yo creo que va a ser para otro capítulo, amigo. Se nos acaba de terminar el tiempo, por favor. ¿Dónde te encuentran? Aunque ya sabemos quién Claro, eres, amigo. Pues muchas gracias. Mira, pues mi programa en vivo, que se llama Insólita Experiencia, lunes y jueves en @JohananDíaz, Insólita Experiencia, en YouTube y en Spotify, @JohananDíaz, y mi podcast que se llama Encuentros Extraordinarios, me encuentran así en Spotify y en YouTube como @Encuentros Extraordinarios, y ahí todos los miércoles a las 10 de la mañana estoy publicando un capítulo nuevo con diversos investigadores que tienen que ver con el ámbito de los fenómenos paranormales, ovnis, enigmas, misterios en general. Pues ahí tienen a Johanan Díaz, aprovechen, yo siempre les he dicho, aprovechen a nuestros invitados, escúchenlos detenidamente y aprendan, y por favor, no se metan en broncas que no tienen. Hasta la próxima.